Bienvenido a nuestro estudio de Pneumatología, en la segunda etapa de nuestro estudio del Espíritu Santo. Vamos ahora a estar hablando de la información y revelaciones que tenemos en el Nuevo Testamento, no solamente el Antiguo Testamento. Ya hemos visto la realidad del Espíritu como una persona con todo el poder y personalidad de Dios mismo, y que ya mora en nosotros. Ya veremos un poco más de su capacidad y función en medio de grupos de creyentes. Tenemos que aprender a confiar en todo lo que Él ha revelado en su palabra y en su dirección en nuestras vidas. Porque es el Espíritu que realmente tiene un contacto íntimo, directo en nuestra vida. Tenemos que resistir, discutir y postergar, actuar en obediencia a lo que Él nos ha dicho en la palabra y en nuestro espíritu adentro cada día. Primero comenzamos en los Evangelios y la actuación del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo. El Espíritu en relación con Cristo, vemos la profecía mesiánica de lo que había prometido, de lo que el Espíritu iba a hacer y manifestarse con Él. Dice en Isaías 42, versículo 1, el Espíritu reposaría sobre Él. He puesto sobre Él mi Espíritu. Le dará espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, fuerza y conocimiento y de temor de Jehová. Isaías 11, versículos 2 y 3. También vemos que esto es lo que Él nos ofrece si confiamos en Él. Su Espíritu es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es lo que el Espíritu Santo ofreció a Jesús. Entonces Él también va a capacitarnos en una manera menor, pero más o menos en similitud. Porque es su persona. Él no cambia su carácter. El nacimiento de Jesús fue una de las actuaciones del Espíritu Santo, que muestra su capacidad increíble. Mateo 1, versículo 20. Lo que en Él es engendrado del Espíritu Santo es. Y también en Lucas capítulo 1, versículo 35, afirma que era el Espíritu Santo y el gerente o agente de su concepción, pero de su naturaleza, no de su persona. Su persona siempre ha sido eterno, pero su naturaleza humana tuvo un comienzo, donde Él, como persona, como su naturaleza humana, llegó a existir. En la naturaleza de Cristo, sin embargo, por el medio de ser criado por el Espíritu Santo, era impecable, aún plenamente humano. Juan 7, versículo 18 dice, es verdadero y no hay en Él injusticia. 2 Corintios 5, 21, versículo bien conocido, al que no conoció pecado, necesariamente que iba a ser humano y sin pecado, para ofrecerse para el pago de nuestros pecados. Dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 5, no hay pecado en Él. Todo esto a base de su naturaleza de Jesucristo. Tenía limitaciones humanas y voluntarios. Por ejemplo, cansancio en Juan 4, versículo 6. Sed en 4, 7. Llanto en capítulo 11, versículo 35. Entonces Jesús fue ungido por el Espíritu, pero en una forma muy especial. La unción designó a Jesús como Mesías y Rey. Introducido por Juan en capítulo 1, versículo 32, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él.
algo visual que indicó la presencia de Dios. No fue un animal como paloma, pero descendió como palomo, dice el texto. Quién sabe cómo fue, pero y también que quedó sobre Jesús, indicando que realmente él fue ungido. La unción introdujo el ministerio público de Jesús. Hechos 10:38 dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. La unción capacitó a Jesús para el ministerio. En Lucas 4, versículo 18, para dar buenas nuevas a los pobres. Aunque tenía poder en sí mismo, eligió depender del Espíritu para dar un buen ejemplo para nosotros, para enseñarnos cómo hacerlo. Ese fue su propósito siempre, de seguir enseñando a sus discípulos a través de las edades. Tenían el Espíritu sin medida, otro factor. Juan 3, versículo 34, dice que porque Él, que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Ahora cuando el Espíritu está repartido entre nosotros lo recibimos por medida, según nuestros dones y capacidades. Jesús tenía en todo. Por eso necesitamos el uno al otro, porque conjunto formamos lo que se llama el cuerpo de Cristo. Nuestra fuerza es unión. La unción fue la autentificación divina de Jesús. La declaración audible del Padre en el bautismo, cuando tuvo esta autentificación a través de la llegada del Espíritu, Él dijo en Mateo 3:17, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En una escala menor, la evidencia del Espíritu en nuestras vidas nos da credibilidad a nuestros ministerios. También Jesús fue lleno del Espíritu. Jesús estaba lleno y era conducido por el Espíritu. Dice Lucas 4:1, Jesús lleno del Espíritu Santo y fue llevado, imperfecto, significa estaba siendo dirigido o guiado por el Espíritu al desierto. La primera cosa que el Espíritu hizo con Jesús es enviarle a un enfrentamiento, una guerra espiritual con Satanás directo. Recuerda que el Señor va a guiarnos a nosotros también en guerras espirituales, cosas difíciles que tenemos que estar preparados bien para enfrentar. El imperfecto indica una acción continua en el pasado, o sea que Jesús siempre estaba guiado y llevado por el Espíritu. Y el Espíritu impulsó a Jesús al desierto, típica de su vida. Siempre hacía una prueba. No esperes menos de Él. La muerte de Jesús, también el Espíritu es indicado de su tremenda presencia en su vida, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Hebreos 9:14. O sea que el Espíritu Santo le dio fuerza para enfrentar la cruz. Y lo haría también en tu vida. Espíritu guió al siervo en Isaías 42, versículo 1. Yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, para cargar los pecados del mundo. En Isaías 52, 13 a 53, versículo 12. Cristo y el Espíritu eran inseparables. Interdependencia total. Así es como Él vivió y nosotros tenemos que vivir. La resurrección de Cristo y el Espíritu en este poder, resucitado por el poder de Dios Padre. Dice Efesios 1, 19 y 20. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo
resucitándole. ¿Te das cuenta? La asociación de que lo que resucitó a Cristo ya mora en nosotros. Recuerde esto. Esto es el poder que reside en nosotros también. Cristo tenía el poder de resucitarse a sí mismo. En Juan 10, versículo 18, tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Pero decidió depender del Espíritu. Para nosotros, la descripción del poder del Espíritu se da como el poder de resucitar a Cristo. Romanos 1:4 dice, Hijo de Dios con poder según el Espíritu, de santidad por la resurrección de entre los muertos. Romanos 8:11 dice que el Espíritu resucitó a Cristo. Y 1 Pedro 3:8 dice, Jesús es vivificado en el Espíritu. No sé, pensamiento que me ocurrió, no sé cuál es el Espíritu, el Padre o Jesús que nos va a resucitar a nosotros. No preocupamos. Los tres juntos van a resucitar a cada uno de nosotros. Nunca tenemos duda de la muerte, duda o miedo de la muerte. Puede confiar en el Espíritu de operar y guiarte en tu vida también. Cuidado, capaz que en tu camino tiene una cruz también. El creyente y el pecado contra el Espíritu. Hay unos mandamientos que tenemos que cuidar en nuestra relación con el Espíritu. Uno es, no apeguéis al Espíritu. 1 Tesalonicenses 5:19. Por ignorar, postergar o rehusar seguirlo, sus impulsos o su dirección en la palabra. No apaguéis el Espíritu. Él opera a través de nuestra conciencia. Entonces mantenga su conciencia limpia, pura, para que el Espíritu no tenga ningún estorbo en comunicar con nosotros. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, Efesios 4:30, por pensar egoístamente, orgullosamente o ignorantemente de lo que Él ha revelado. No hacerle sentir triste adentro de ti. Imagínese, se puede alegrarle y puede entristecerle. Todo depende de cómo actuamos. Siempre es un desafío comprometerse a caminar en armonía con el Espíritu. Gálatas 5:16 dice, digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El Espíritu inspiró todos los mandamientos para guiarnos en esta vida. Y siempre van a traerlos a nuestra mente. Y vamos a ver, a la medida que vamos obedeciéndolos, vamos a tener el gozo de la llenura del Espíritu. Si le ame, guardarlos con entusiasmo. Juan 14:15. Y hay varios así. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Perdone si le pregunto, pero ¿sabéis cuántos hay? Y todos son dirigidos por Jesús. 370 mandamientos en el Nuevo Testamento. La obra bautizadora del Espíritu, Juan el Bautista dijo, sobre quien ves descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es él que bautiza con el Espíritu Santo. Juan 1, versículo 33. Cuando hablamos de bautismo, tenemos un problema. La palabra bautismo en castellano no es una traducción. Es lo que se llama una transliteración de las letras en griego a castellano. Es bautisma en griego, o poner en, o sumergirse, inmersión. El bautismo de aquel entonces fue esparcir o rociar el agua sobre el bautizado. Entonces la traducción de esta palabra hubiese puesto en contradicción la práctica de las iglesias. Por eso, en vez de traducirlo,
transfirió las mismas palabras letras en griego a castellano para decir la misma cosa, pero sin traducir. Cuando traduce la palabra, recuerde que llega a un sentido completamente diferente. Hay 3 puntos de vista de lo que significa el bautismo del Espíritu. Primero es que se lo identifica con el bautismo en agua. Es decir, que Romanos 6, versículo 4 dice que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Es decir, la operación de estar puesto en su muerte. Y así identificado completamente con Él. Gálatas 3, 27 dice que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así que estamos unidos con Cristo por medio del bautismo. Mira lo que dice la traducción. Todos los que habéis sido puestos en Cristo, de Cristo estás revestido. Esto sí es otro sentido. Estamos sumergidos por completo en Cristo. Y no solamente sumergidos, completamente unidos con Él. La segunda perspectiva viene de Wesley y muchos demás luego, históricamente, modificando más o menos la interpretación de Wesley. Pero de todos modos, él se llama la segunda obra de gracia. La primera obra es de salvación, la segunda es el cumplimiento de la llenura del Espíritu Santo. O una segunda bendición, o también segunda obra de gracia, como necesaria para alcanzar la santificación, o el servicio efectivo, como sería adaptado luego. La evidencia luego llegará a ser el hablar en lenguas. Vamos a hablar de eso luego. Es una experiencia para buscar en oración hasta que recibes algo. La tercera perspectiva del bautismo es la operación de la inmersión con Cristo, en el cuerpo de Cristo, o estar puesto en una unión vital con Cristo. Dice el texto, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Si conoce algo de griego, esto es el aoristo. De una sola vez que somos bautizados. Bautizados en un cuerpo. O sea que puestos en un cuerpo. Sean judío o griego. Sean esclavo o libres, no importa su situación. A todos nos dio a beber. También tiempo aoristo. Una sola acción. De beber de un mismo espíritu, una sola vez. 1 Corintios 12, versículo 13. Un versículo clave en entender. Porque de esta manera somos unidos con Cristo, de tal manera su justicia es inseparable de nuestra justicia. Y no siente nada cuando está unido con Cristo en ese sentido. Todas las bendiciones de Cristo llega a ser nuestra bendición. Es la única razón que el Padre puede aceptarnos, porque somos unidos con su Hijo. Él es el amado Hijo de Dios y somos nosotros amados hijos de Él también, porque estamos en Cristo. Y esto es lo que el bautismo del Espíritu produce. No es un bautismo de poder, es un bautismo de posesión, que estamos en separación y unión. Estamos puestos en Cristo y unidos con Él para toda la eternidad. Y esto es la salvación. ¡Wow! Eso es poderoso. En la historia del bautismo del Espíritu provocó realmente poca atención a lo largo de la historia de la Iglesia. Por el enfoque en la Iglesia católica,
pensando siempre en el poder de la Iglesia Católica y poco en la Biblia. Inclusive muy pocos tenían Biblia, muy pocas copias de la Biblia. Nadie había visto una Biblia prácticamente por siglos y siglos. Hasta el año 1750, 1792, la fecha de la vida de Juan Wesley, él empezó a enseñar la idea de una segunda bendición o segunda obra de gracia para santificación. Él estaba pensando de que era un bautismo de poder. En 1830, Charles Finney, un evangelista presbiteriano del segundo despertamiento en los Estados Unidos, cambió el nombre de la segunda bendición, el bautismo del Espíritu, por una experiencia que él tuvo, especialmente para evangelismo efectivo. Ya el enfoque empezó a cambiar en medio del siglo XIX, más para evangelismo que para santidad, como anterior. Igualmente algo para buscar, en serio, y en oración, hasta que recibes una experiencia o el ungimiento. Hay muchas cosas escritas sobre esto de experiencias, de calofríos, etc. Pero honestamente, si ocurre en el momento de la residencia o morada del Espíritu en nuestras vidas, entonces uno no siente que es nada. Uno aprende de esto no por experiencia, lo aprende por estudiar la palabra. En 1900, así como 130 años, vemos una experiencia en un instituto bíblico en Kansas, el centro de los Estados Unidos. Pequeño instituto, más o menos 15 estudiantes. Mientras que ellos ayunaban y buscando el bautismo del Espíritu, sobre el fin de semana del Año Nuevo, algunos empezaron a hablar en lenguas, o lo que se supone que era lenguas, y comenzó el movimiento pentecostal. Se llama la primera ola. Carlos Parham y luego un negro con un solo ojo, William Seymour, que viajó del centro de los estados a California, alquiló un edificio grande de bodega, empezó una iglesia allí en la calle Azusa. Empezó un avivamiento que duró 3 años, cada noche, cada día, en Los Ángeles. Esto resultó en 700 denominaciones. En las próximas décadas, algunos que hablaran en lenguas pensaban que eran una lengua como en Hechos capítulo 2. Alguien les dijo a algunos que están hablando en chino, están hablando en coreano, están hablando en otra lengua. Y con entusiasmo ellos levantaron su sustento y salieron para aquellos países, solo para descubrir cuando llegaron que nadie le entendía. Así que entonces tenían que hacer una reexaminación de 1 de Corintios. Y resultó en una nueva énfasis, se llama lenguas devocionales, hablando en lenguas milagrosas. Vamos a hablar de esto luego. En 1956, un sacerdote anglicano habló en lenguas mientras que buscaba el bautismo del Espíritu. Y comenzó el movimiento carismático. Esto se llama la segunda ola. Su nombre era Dennis Bennett, un anglicano de Van Nuys, California. El movimiento carismático es básicamente el mismo de los pentecostales, pero está en vez de estar en denominaciones pentecostales, están en denominaciones no pentecostales, como los anglicanos. Luego serían los presbiterianos, los metodistas y muchas otras denominaciones que no sean pentecostales,
Por eso se llama carismáticos. En el año 1972 cambió un poco más también el movimiento. Se buscaba la sanidad como la prueba del, se llama poder manifestación de Dios, y comenzó la tercera ola del Espíritu. Se llama el movimiento de Vineyard. Y esto nos llega más o menos hoy. Hay otras modificaciones hoy en día, especialmente en cuanto al reino ahora y otras adaptaciones de la guerra espiritual y cosas muy raras, extrañas que podemos hablar luego. Pero básicamente esto ha sido las etapas del movimiento hasta la tercera ola. También no solamente el bautismo, pero también la morada del Espíritu. Esto es precioso. En Juan 14, versículos 16 a 17, el nuevo ministerio prometido del Espíritu, diferente del Antiguo Testamento, es la palabra en, frente a con. O sea que el texto dice que mora con vosotros, como en el Antiguo Testamento, a Jesús hablando a sus discípulos, pero estará en vosotros después de Pentecostés. La gran diferencia. En el Antiguo Testamento fue como una influencia, pero en el Nuevo Testamento Él tiene morada, residencia en nosotros y sellado allí para no salir. Prometido como un fuente de bendición para con otros. Juan 7, 37 a 39. De su interior correrán ríos de agua viva. Ese es por hablar de Cristo. Va a salir agua viva. Te vas a generar vida en otros porque el Espíritu va a salir de sus labios. Precioso el Evangelio. Ese es el poder del Evangelio. La salida del Espíritu Santo para obrar en las vidas de personas. Es dado en la salvación cosas increíbles. Efesios 1:13 dice de que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, también eso es un aoristo coincidente con escuchar y creer en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Eso no es algo que uno va a sentir o percibir, otra cosa que descubre en la palabra. En Gálatas capítulo 3, versículo 2, recibiste el Espíritu por el oír con fe. Así es como recibe el Espíritu. Poniendo su fe en Cristo, ya recibes el Espíritu. Recibes todo el Espíritu en el momento de la salvación, y no hay más de Dios para recibir. No puede tener más de Cristo, no puede tener más del Espíritu. No hay dos o tres espíritus, hay uno solo Espíritu. Él reside en su vida, como en mi vida, en su totalidad. No viene con un pie, viene con todo su ser para morar y vivir adentro de nosotros. Sin la morada de Cristo adentro de la persona, no es salva. Romanos 8:9 dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No hay excepción. Habita inclusive en los creyentes carnales. Oh, esto es más chocante. 1 Corintios 6:19 dice que aún a los fornicarios dijo, mira, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Has leído el contexto de este versículo? Muchos les gusta tomarlo de su contexto, pero tiene que reconocer que Él está hablando en ese momento a fornicarios, de que ellos, porque tienen Cristo en su vida, ellos están trayendo a Cristo en medio de su fornicación.
Él quiso, como ustedes en ese momento, supongo, pensando que eso es horrible pensar en esto. Eso es horrible. Exactamente lo que Pablo quiso crear en nosotros. Ese sentido de que qué horrible es pensar en fornicación cuando Cristo está en nosotros. Y no sale de nosotros. Lo tienes adentro, todo lo que hace, lo hace con Cristo adentro. Por eso habita en los creyentes permanentemente. 2 Corintios 1:22 dice que nos ha sellado, nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. También está dicho en Efesios 4:30 y en Juan 14:16, es sellado adentro de nosotros. O sea que en un sentido, Él no puede salir. Por más incómodo que sea, Él no va a salir. Nuestra meta en la vida es hacer este ser tan precioso, cómodo, adentro de nosotros. Hay unos problemas relacionados con la no morada, si no mora en nosotros. En el Antiguo Testamento la morada parece ser temporal. En Salmos 51, versículo 11, dice que no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Fue un miedo del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento no es una morada condicional. La palabra obedecer es sinónimo con creer. Hechos 5, versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Recuerda que es un mandamiento de creer. Creer en mí, dijo, es un mandamiento, es imperativo. Hechos 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En dos ocasiones en el periodo de transición entre Pentecostés y a la cumplición del Nuevo Testamento, fue necesaria la confirmación apostólica definitiva para la unión de la Iglesia. En Hechos capítulo 8, versículo 14 a 17, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraba por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Nunca esta tardanza en recibir el Espíritu es repetido en el Nuevo Testamento. Pero también tenemos otra obra del Espíritu en el Nuevo Testamento que opera en nosotros, es en cuanto a los dones del Espíritu. Pablo escribió, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. 1 Corintios 12, versículo 3. Y como habíamos visto a través de la historia de la Iglesia, mucha ignorancia de la obra del Espíritu había existido. Pero la palabra es pneumáticos, cosas del Espíritu, o sea, cosas espirituales. A veces se traduce. Enfatizan el origen, la base, el sobrenatural y cosas dadas por el Espíritu. 1 Corintios 12, versículo 11 dice que el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que los dones vienen a través del Espíritu y se reparte a cada individuo como Él quiere, no como nosotros queremos. No tenemos el poder de cambiarnos, como algunos están enseñando hoy, inclusive a misma en iglesias que no le gusta el don que tiene y quiere otro don porque es más popular, quién sabe por qué. Pero no, somos lo que somos.
Y desde el momento que Cristo entra en nosotros, el Espíritu decide cómo va a manifestarse en nuestras vidas. No es nuestra decisión, no es nuestro querer. Y por esto Él va a dar en nosotros toda la satisfacción en esta vida sirviéndole por el don que Él ha puesto adentro de nosotros o ha manifestado dentro de nosotros por el Espíritu. Es el Espíritu Santo que distribuye los dones cuando Él viene a morar adentro de nosotros, o sea, en el momento de la salvación. La palabra es carisma o don de gracia, es decir, que no merece y no hace nada para recibirlo, no es una capacidad desarrollada naturalmente. Si es por gracia, puede o no coincidir con sus talentos. En 1 Corintios capítulo 2 y versículo 4, eso es interesante. Hay diferentes tipos o diversidad de dones, pero el mismo Espíritu. Capítulo 12, versículo 4. El Espíritu distribuye los dones. Escucha, en el próximo versículo, 1 Corintios 12, versículo 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Por cada don, hay una diversidad de ministerios con este don. Algunos dones enfocan en jóvenes, adultos o extranjeros o vecinos, varios ministerios por cada don que el Señor te ha dado. Pero es el Señor Jesús que te da el ministerio. El ministerio no significa una posición en una iglesia, sino que puesta en su corazón lo que Él quiere hacer a través de tu vida. Eso viene del Señor. Y 1 Corintios 12, versículo 6, dice de que hay diversidad de operaciones. La palabra operaciones significa obras o significa efectividades o resultados. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. El Espíritu te da el don. Jesús te da el ministerio. Y Dios te da los resultados. Algunos van a poder alcanzar a 10, algunos van a alcanzar 10,000. No es por el don, es por que Dios permita una operación o una efectividad inmensa o pequeña. Pero es Dios que lo hace. Uno simplemente tiene que servir a las oportunidades que providencialmente el Espíritu provee para hoy. El Señor va a encargar de todo lo demás, pero sigue efectuando su don. Romanos 12, versículos 3 y 6, dice que por la gracia que me ha sido dada, a todo hombre que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Tenga diferentes dones, según la gracia que se nos ha dado. Nosotros no merecemos cualquier don que tengamos. Somos solamente responsables para ejercer nuestros dones. Si no tiene otros dones, no está bien. Aprende cómo madurar en diferentes áreas, pero recuerde, es responsable cada uno de nosotros para ejercer nuestro don al máximo posible. Y el juicio va a recibir los galardones según como Dios nos hizo. No como quisiéramos ser, sino como Dios nos hizo. Y hablando de los dones, las categorías de los dones se encuentran en 1 de Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11, donde Pedro divide los dones en dos categorías. Dice que si alguno habla, refiriendo a sus dones de hablar, hable conforme a las palabras de Dios. O sea que no hable de cualquier cosa, hable de las palabras de Dios. Y si alguno ministre o sirve conforme al poder que Dios ha dado, para que en todo los dos sean Dios glorificado
por Jesucristo. Significa no lo hace para su propia gloria, lo hace para la gloria de Jesucristo. Y algunos de los dones son así. Por ejemplo, hay el don de apóstol. Técnicamente, refiere únicamente a los apóstoles y profetas dados para la función de la fundación de la iglesia. En Efesios 2:20. Dice el texto, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. También hay requisitos de ser un apóstol que se encuentran en Hechos 1:21-22. Dice así el texto de que estaban juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Sin embargo, algunos fueron llamados mensajeros. En los primeros requisitos, había varias personas que cumplieron con esos requisitos. No sabemos ni una palabra de ellos, pero estaban siempre en todos los escenarios con los discípulos y con Jesús. Bueno, también tenemos profetas. En Romanos 12, versículo 6 y 1 Corintios 12, versículo 10, Efesios 4:11, recibieron revelaciones directas de Dios y anunciaron su mensaje al mundo. Hechos 11, versículo 28 y 21, versículo 10 y 11, donde tenía que mostrar a Pablo qué iba a pasar en Jerusalén. Puede ser contemporáneo o futuro, o solamente la revelación de Dios. El valor fue entregar todas las revelaciones necesarias para la iglesia y las iglesias para usar en su edificación. En 1 Corintios 14, versículo 3. Tiene una función especial en el fundamento de la iglesia. Efesios 2:20. Y así va a cesar. 1 Corintios 13, versículo 8. Dice que el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Cuando cumple la necesidad de las profecías, su función principal, entonces se acaba. Vemos la palabra sabiduría. 1 Corintios 12, versículo 8. Es explicado en 1 Corintios 2, versículos 6 a 12, donde Pablo describe la comunicación de Dios a los creyentes para revelar, dice el texto, sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y porque el Espíritu todo lo esconde, aún lo profundo de Dios que habíamos visto antes. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino del Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esto es la palabra de sabiduría. Y esto es la descripción del fundamento de la iglesia, que los apóstoles y profetas recibieron juntos. Efesios 2:20. Para que escribir en forma de la escritura para nosotros. También las palabras de ciencia. 1 Corintios 12, versículo 8. Es similar al don de sabiduría, cuando los apóstoles y profetas recibieron las revelaciones en el comienzo de la iglesia. Al cumplir su función, como dice, y la ciencia se acabará, en 1 Corintios 13, versículo 8. Sé que ya hemos visto dos de los dones que son temporales, no es permanente. Ahora tenemos evangelismo, he mencionado en Efesios 4:11. Anunciador de las buenas nuevas, con una
carga para los perdidos y incluye normalmente una capacidad de predicar y explicar en el Evangelio. El don le da una eficaz en motivar una respuesta, casi siempre. El don de enseñanza. Romanos 12, versículo 7. 1 Corintios 12, versículo 28 también. Sabe explicar la palabra. Obviamente requiere el conocimiento adecuado para una posición en una iglesia. Su pasión es ver las vidas conformándose a la palabra. La palabra pastorear también es otro don. Efesios 4:11. Una posición de cuidar sus ovejas. Requiere un buen conocimiento de la palabra también, según Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Y es apto para enseñar, en 1 Timoteo 3:2 y Tito 1, versículo 9, con los respectivos requisitos para un oficio en la iglesia. Pero el don funciona con o fuera de una posición en una iglesia. Otro don de hablar es exhortación. 1 Corintios 12, versículo 8. Llamando al lado significa es para motivar a los hermanos a la obediencia de una manera que ellos quieren obedecer los mandamientos para la iglesia contigo. Y espero que muchos de ustedes que tengan los dones de hablar han identificado con algunos de estos dones. Ahora los dones de servicio, que tiene que ver con cualquier tipo de ministerio, no necesariamente que requiere hablar. El primero es administrar, o también puede ser gobernar, depende de la referencia. Por ejemplo, Romanos 12, versículo 8 y 1 Corintios 12, versículo 28. Usa la palabra proistemi, que significa ponerse enfrente de un grupo, como tomar el liderazgo de un grupo para lograr sus metas. Es usado con los ancianos y pastores en 1 Tesalonicenses 5, versículo 12 y 1 Timoteo 5, versículo 17. Gobernar es una palabra kubernesis y significa dirigir un barco como un capitán. Pero la comparación con el uso secular le lleva a conclusiones equivocadas muchas veces. Pedro nos exhortó no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. 1 Pedro capítulo 5 versículo 3. También vemos el don de repartir. En 1 Corintios 12 versículo 28 es la palabra metadiodus. Significa compartir exageradamente con fe, que Dios suplirá sus necesidades creados por su generosidad. Dispuesto a ser un ejemplo como los de Filipo en Filipenses 4, versículos 10 a 16. El don de misericordia en Romanos 12, versículo 8. Elion es la palabra, significa sentirse compasión o mostrar lástima por alguien como Cristo mostró misericordia con el ciego en Mateo 9, versículo 27, y a los leprosos en Lucas 17, versículo 13, especialmente para los pobres, enfermos y conflictos o sufridos. El don de ayudas en 1 Corintios 12, versículo 28. Solamente acá es usado en el Nuevo Testamento. Y el don de servicio, muy similar, en Romanos 12, versículo 7. Y también 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, como habíamos visto. Son los facilitadores de cualquier ministerio. Hechos 18, 22 o Romanos 15, versículo 25 son menos preeminentes, pero esenciales y normalmente más comunes en las iglesias. Encuestas muchas veces indican más o menos 70% de los creyentes tienen el don de servicio o uno de los dones de servicio. También el don de ayudas es similar, pero puede ser más apuntado a individuos en las congregaciones que necesitan ayuda especial. El don de fe, 1 Corintios 12, versículo 9,
Todos los creyentes tienen fe por creer en Efesios 2, versículos 8 y 9, pero el don de fe es una fe excepcional para cosas imposibles normalmente. Esta persona puede ver necesidades fuera de su alcance y confiar en Dios para realizarlos, especialmente para otros, como Esteban en Hechos capítulo 6, versículo 5, dispuesto así servir las personas necesitadas. Y el discernimiento de espíritus en 1 Corintios 12, versículo 10, en la iglesia primitiva, antes de tener el canon de la Escritura, para saber lo que en verdad Dios nos había revelado, ¿cómo iban a saber si habló por el Espíritu de Dios u otro espíritu falso? Cuando permitía que 2 o 3 hablaran, 1 Corintios 14, 29, y los oyentes tenían que probar los espíritus, 1 de Juan 4, versículo 1, ¿qué motivó a los oradores? ¿Cómo iban a saber? Hoy tenemos la palabra completa para comparar, pero en aquel entonces el don de discernimiento de espíritus fue necesario para saber. Así tuvieron que examinarlo todo y retener lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:21. Cuando las revelaciones terminaron por la profecía, la recolección de las epístolas, el don de discernimiento no tenía más necesidad en las iglesias. Esto puede ser exagerado porque muchas veces sí todavía necesitan discernimiento, pero la comparación con las Escrituras reemplaza la necesidad de un discernimiento de revelación. Y había dones de señales también, que eso hablamos en la tercera lectura, de, por ejemplo, lenguas en 1 Corintios 12, versículo 28. Cuando manifestó el don de lenguas en Hechos 2, versículos 6, 8 y 11, siempre fue lenguas terrenales desconocidas al orador. No hay sugerencia o declaración que los dones de Hechos fueran diferentes de los dones genuinos de Corinto, o que fueran lenguas angélicas. Como es mencionado en 1 Corintios 13, versículo 1, el contexto es de comparaciones exageradas e imposibles con el valor principal enfocando en el amor. Las lenguas fueron uno de los dones temporales que iban a desaparecer, según 1 Corintios 13, versículo 8. Y cesaron las lenguas cuando la fundación de la iglesia fue establecida y comprobada. La interpretación de lenguas es lo que está ligada al don de lenguas. 1 Corintios 12, versículo 10. Era la capacidad sobrenatural de alguien en la congregación de interpretar una lengua extranjera hablada de alguien con el don de lenguas, o supone un extranjero hablando en su lengua natal. Es como si fuese más o menos igual. Cuando las lenguas cesaron, la necesidad de la interpretación quedó también inútil. Sanidades. En 1 Corintios 12, versículo 9, el plural sugiere que el don puede sanar a cualquier enfermedad. Y siempre fue inmediato, completo, hasta la creación de piel y músculos nuevos. Y fue también incondicional a la fe del recipiente. Siempre fue secundario a la predicación de la palabra en la iglesia primitiva. Y era una señal especial para introducir el evangelio. Los milagros están mencionados en 1 Corintios 12, versículo 10. Tuvieron una función especial de la confirmación de las revelaciones. En Hebreos, capítulo 2, versículos 3 y 4. Era distinto de sanidades. Normalmente tenía algo que ver con echando fuera demonios, espectacularmente o evidentemente. Ocurrieron en 3 épocas en la Biblia principales: Moisés y Josué, durante la época de Elías y Eliseo, y también en el tiempo de Cristo y los apóstoles.
muy raramente mencionado fuera de estas tres épocas. Simultáneamente, estas épocas fueron tiempos de la revelación de la palabra, así cumpliendo su propósito de confirmación de revelaciones divinas. Sus milagros eran sobrenatural y sin explicación natural, como en Hechos 5, versículos 9 a 11, con Ananías y Zafira, o en la ceguera de mago Elimas en Creto, y los que Jesús hizo en abundancia durante su ministerio. Obviamente fue algo imposible ni natural. Bueno, también vemos otro factor en la conclusión ahora de la llenura del Espíritu en Efesios 5, versículo 18, que quiero mencionar ahora. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Qué significa esto? La llenura del Espíritu significa ser controlado por el Espíritu. Como ser lleno de ira, uno es controlado por su rabia, o lleno de bondad. Uno está lleno del amor y buscando cómo beneficiar a otros. En Romanos capítulo 15, versículo 14. Lo que te llene, te controla. Por ser lleno del Espíritu, el Espíritu le puede guiar para cumplir sus propósitos en cada momento. Ser lleno es notorio y obvio, suficientemente para ser conocido como un hombre o mujer lleno del Espíritu Santo. Hechos 6:3, por ejemplo. Un efecto común era cuando eran llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, en Hechos 4:31, repetido muchas veces en el libro de Hechos. Es vital para el servicio efectivo, como Saulo cuando fue sanado por Ananías, Hechos 9:17, y enseguida también fue lleno del Espíritu Santo. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, capítulo 9, versículo 20. Es un mandato imperativo pasivo, es decir, de que alguien tiene que hacer algo a ti. Así que el imperativo es mantenerte en condiciones y acciones para ser usado por el Espíritu. O sea, la llenura ocurre en nosotros cuando estamos tomando pasos de obediencia a la palabra o los impulsos del Espíritu desde adentro de nosotros. Que no haya mandamientos para ser sellados por el Espíritu, ni por la morada del Espíritu, ni bautizado por el Espíritu. Es obvio que ocurren simultáneamente con nuestra salvación. Al contrario, la llenura es repetido a través de toda la vida cristiana. Cada vez que decidimos e iniciamos la obediencia a los mandamientos. Es como Dios facilita nuestra obediencia. No necesariamente hay una sensación de calofríos o lo que sea de la llenura, sino el resultado de honrar y glorificar a Cristo. Bueno, con esto terminamos la segunda parte de la neumatología. Enseguida hablamos de las manifestaciones del Espíritu y las instrucciones para su función en la vida y en las iglesias.